En el año de 1842 fallece en Lima Bernardo O'Higgins, que es considerado el padre de la independencia de Chile. Años más tarde, en 1860, un joven historiador chileno, Benjamín Vicuña Maquena, recibe un alijo de documentos del prócer chileno. Ahí encuentra los reglamentos y las constituciones de la Logia Lautaro de Chile. Esta era una réplica de la misma Logia Lautaro de Buenos Aires. Ahí nos enteramos que los principales protagonistas de la independencia de las naciones sudamericanas pertenecieron a estas logias iniciáticas. Años más tarde se les ha relacionado a estas logias con la masonería y se han rodeado también de un halo de misterio. Hoy vamos a explorar cuánto han influido estas logias en nuestro propio proceso de independencia. Este es un viaje absolutamente fascinante. Prepárese, porque esto también sucedió en el Perú. Bueno, Marinés, gracias por acompañarnos un poco en este viaje iniciático por el mundo de la masonería y sobre todo sus efectos en el Perú y su influencia en la formación de la República, ¿no? Me parece importante, además, estar en este espacio lleno de próceres, héroes, etcétera, a quienes algunos han nombrado como masones y cuyas acciones o pensamientos se dice que han estado influenciados por la masonería, ¿no? ¿Cómo cala dentro de este proceso de independencia de las naciones americanas esta unión casi simbiótica, de repente, que uno podría pensar que es más digamos, dinámica entre la masonería y esos procesos? Bueno, como es un tipo de asociación secreta, ¿no?, masculina, como eran las formas en esa época, entonces se prestaba no solamente para las luchas independentistas. Por lo tanto, vas a encontrar logias que pueden ser realistas también y en distintos espacios. Mira, por ejemplo, no quiero dilatar tanto esto, pero en un espacio tan interesante como el Brasil, donde el regalismo es real, entonces vas a encontrar logias masónicas pro-monárquicas, o también vas a encontrar, o pro-emperador, logias pro-republicanas. Cuba, igualmente, cuando en su proceso de independencia, vas a encontrar logias pro-españolas y logias pro-independentistas. Entonces, como son formas asociativas que se prestan para la conspiración, que después van a tener otro tenor. En su origen ya moderno propiamente, tienen una relación también con otro elemento, que es el elemento religioso, porque son espacios para la tolerancia de cultos y luego también que van a luchar para la libertad de cultos. No buscamos contar la historia completa de la masonería. Para eso harían falta varios episodios. Lo que proponemos es algo distinto. Buscamos explorar el debate sobre el papel de las sociedades iniciáticas en el proceso independentista. Y para entenderlo, debemos detenerlos en la más conocida de todas, la masonería. Las logias masónicas son un grupo de hermanos que se juntan en un determinado lugar con determinadas características, cumpliendo normas y tradiciones para hacer o trabajar el arte real y hacer masonería.
Para entender más el asunto tenemos que remontarnos a las logias de constructores que existían antes de 1717 en toda Europa, pero principalmente en las que existieron en Londres. En Londres, la Royal Society determinó apoderarse, penetrar 4 logias que luego forman la Gran Logia de Londres y Westminster. ¿Cuál es la característica? Que allí los que no eran masones, es decir, albañiles, se introducen en la logia y la llegan a gobernar. A partir de allí se va formando la masonería simbólica, la masonería que conocemos hoy, y van desarrollándose ya logias formadas todas por hermanos masones. Así, si hoy quisiera alguien formar una logia, tendría que cumplir nuestras normas, pedir permisos, hacer cotizaciones y demás. Durante la Baja Edad Media, los albañiles que construían esas grandes catedrales góticas se agremiaban para compartir secretos básicos de su profesión o su gremio. A esta etapa de la masonería se le llama la masonería operativa. Y ellos mismos se dividían en 3 grados: aprendices, compañeros y maestros. La idea era compartir, como decía, estos conocimientos técnicos y específicos de una misma profesión. Pero luego, con el tiempo, personas ajenas a la albañilería se fueron asociando también para compartir estas formas de organización y compartir también ciertos secretos o conocimientos específicos. A esta etapa de la masonería se le llama masonería especulativa. Por ejemplo, la primera gran logia se forma en 1717 en Inglaterra. ¿Pero qué toman de la otra masonería? Los elementos característicos de los albañiles, como por ejemplo la escuadra, la regla, el compás, el cincel, algunos elementos arquitectónicos como por ejemplo las columnas, pero ya no adquieren un sentido estricto, sino más bien un sentido simbólico. Aquí estamos, por ejemplo, en un templo de rito escocés y todo lo que se nos viene aquí a la vista está lleno y cargado de simbolismo. Y es precisamente no para construir algo, sino más bien en el carácter simbólico, construir el carácter y el espíritu del hombre. Aunque los masones sitúan la existencia de una logia en el Perú desde el siglo XVII, la primera evidencia documental aparece en 1753, cuando la Inquisición requisó a un comerciante unas estampas con símbolos masónicos. Poco después, en la década de 1770, fueron acusados de pertenecer a la masonería Pedro Fox y el francés Diego Lagrange. Sin embargo, no fue hasta 1821, con la llegada de San Martín, que se organizaron las primeras logias formales, probablemente con apoyo de masones de la Expedición Libertadora. Sí hay existencias comprobadas de una serie de sociedades secretas, ¿no? Grupos que se reunían, ¿no? Para poder conspirar, sobre todo en la Lima, previa a la llegada de San Martín, ¿no? Eso tenemos muchísima información, pero de las logias masonas sí existían, no tenemos esa información fidedigna, ¿no? Sí, de algunos elementos probablemente dispersos, algunos extranjeros sobre todo, que en el mejor de los casos podríamos decir que colaboraron, ¿no? En este proceso conspirativo.
Si bien se sabe que muchos protagonistas de las luchas por la independencia estuvieron vinculados a la masonería, el debate sobre la real influencia masónica en los procesos libertarios ya lleva un largo tiempo. De este debate se destacan 3 perspectivas. La primera, generada por las propias logias masónicas, que han ido construyendo a partir de una serie de intelectuales, ¿no?, de las propias logias, la idea de que éstas participaron activamente en la independencia, ¿no? Es la construcción de una historia donde la masonería ha sido fundamental en el proceso de ruptura en no solamente el Perú, sino en América. Luego tenemos una segunda posición, que es la posición construida por diversos historiadores, algunos eclesiásticos, ¿no?, en el siglo XIX, fin del XIX, inicio del XX, que de alguna manera también contribuyeron a lo largo y ancho de América en la idea de la participación activa de la masonería como parte de diversos grupos que buscaban destruir el orden establecido. Finalmente tenemos, digamos, una historiografía ya contemporánea que ha buscado entender realmente el proceso independentista con la participación de diversos grupos sociales activos, ¿no?, donde pues las sociedades secretas, por supuesto, tienen su lugar, pero donde se relativiza la participación de la masonería. Esto es, una cosa es hablar de logias masónicas y otra cosa distinta es hablar de sociedades secretas, ¿no? Las sociedades secretas, no solo la masonería, fueron comunes en procesos de ruptura como las revoluciones del 18 y 19, proliferando tanto en América como en Europa. Compartían el uso del simbolismo y el secretismo para desarrollar sus actividades, sin que ello significara que todas fueran estrictamente masónicas. La narrativa que atribuye un papel central a los masones en la independencia se popularizó posteriormente, ya en la etapa republicana. Es un discurso que se va construyendo en la segunda mitad del XIX y con fuerza ya en el siglo XX para ratificar su importancia en la construcción de la sociedad peruana, ¿no?, en la construcción de la República, en la construcción del Estado, etc., ¿no? Y este discurso, claro, encuentra su asidero en el hecho de que después del proceso de independencia ya tenemos a logias masónicas bastante bien establecidas, ¿no?, y donde algunos personajes que participaron en el proceso de independencia pueden estar en esas logias, ¿no? Lo primero que habría que decir es que la ciencia histórica tiene que tener mucho cuidado cuando habla de masonería. Es fácil deslizar algunas hipótesis, deslizar algunas ideas, pero lo concreto nos remite a los historiadores, a los documentos. El análisis de los documentos masónicos ha sido objeto de debate desde la historiografía peruana del siglo XIX. Ya en obras pioneras como La historia del Perú independiente de Mariano Felipe Pasoldán de 1868, se advertía este interés. Pasoldán lo que dice es que la logia es bastante poderosa, ¿no?, pero no vincula logia con masonería, ¿no? Y estos argumentos después son rebatidos. Primero, como digo, por Francisco Javier Mariatti y después por Leguía y Martínez en la década de los 20, donde le dicen, mira, la logia era un organismo que tomaba decisiones básicamente políticas. No hay una relación con la masonería y las decisiones que se toman las toma San Martín, teniendo en cuenta factores militares, teniendo en cuenta factores políticos, pero no porque hubiera un grupo que le haga tomar decisiones. Una de las acusaciones más recurrentes de los detractores de la masonería sostenía que ésta actuaba con la consigna unitaria de atacar a España.
En ese marco se señalaba a varios libertadores como miembros activos de sus logias, obedeciendo supuestamente sus órdenes. No sorprende entonces que los principales señalados fueran José de San Martín y Simón Bolívar. Uno de los protagonistas centrales de la independencia, señalado como masón, fue el general José de San Martín. Para la memoria masónica, la afirmación es categórica. San Martín fue masón y gracias a ello emprendió la lucha por la independencia de Argentina, Chile y el Perú. Cuando San Martín, retirado ya de la causa libertadora, reposa en Francia y vive junto con su hija, al fallecer, la nación argentina pide su cadáver para darle sepultura honrosa y su hija la niega. Recordemos que Perú fue quien solventó los últimos años de vida de don José de San Martín, nuestro hermano José de San Martín. Y cuando llega a Buenos Aires, la Iglesia Católica no lo quiere, no admite enterrarlo dentro de la catedral y hacen una especie de añadido a la catedral para que allí se entierre San Martín, e incluso lo ponen inclinado. Eso quiere decir que si los ancestrales contendores de la masonería, como es la iglesia tradicional y proespañola de ese tiempo, lo rechazaba, era prueba que para nosotros era masón. Y hay otra carta que está de Pujol, un miembro del gobierno de la provincia de Argentina, de Buenos Aires, que le da cuenta a San Martín de los problemas que tiene en la ciudad de Córdoba, y al momento de firmar se despide de su gran amigo y 3 puntos, que para nosotros identifica a un hermano. Muchos no están de acuerdo con estas afirmaciones. Para buena parte de la historiografía, San Martín habría formado parte de alguna de las múltiples sociedades iniciáticas de la época, concretamente la Logia Lautaro. Sin embargo, no existe evidencia concluyente que demuestre su pertenencia a la masonería. Las sociedades secretas, pululaban, ¿no?, en los diversos ámbitos americanos como parte de estos espacios de sociabilidad donde se iban gestando y desarrollando una serie de ideas fundamentales, no solamente para el proceso de ruptura en la independencia, sino además para la construcción del nuevo orden, ¿no? En ciertas narrativas, San Martín, sus allegados y la masonería con la que se les vincula han sido acusados de actuar bajo órdenes de Inglaterra, enemiga histórica del Imperio Español. Hay autores que sostienen esto, ¿no? Ricardo de la Cierva, que es un investigador español, sostiene esto. Francisco Doni, que es un argentino, también sostiene lo mismo, que Lautaro era una especie de agente de otros grandes poderes extranjeros, que lo que decidía Lautaro se decidía en Londres y que nada más eran piezas políticas, pero eso no tiene un sustento documental. Nosotros seríamos muy aventurados en decir eso, ¿no? Son hipótesis que no tienen un sustento. Entonces, para la academia decir que Lautaro decidió ciertas cosas o que la masonería decidió ciertas cosas en la emancipación, como reitero, no está documentado. Era una logia simbólica, representativa. A esa es la que perteneció San Martín y no respondía a intereses internacionales de subordinación. Su único objetivo era libertar el Perú y formar pueblos republicanos. La posición del instituto es siempre velar por el legado de San Martín. San Martín, cuando ya instala su protectorado, también forma una logia acá en el Perú, pero era para unificar los criterios entre los que había liberado la nueva república, para que haya una unión entre ellos, más que una subordinación a intereses extranjeros, ¿no? La Logia Lautaro desempeñó un papel decisivo al movilizar recursos y hombres para las guerras de independencia.
Sus integrantes llegaron a conformar un núcleo de poder criollo que ejercía una influencia determinante en la política del Río de la Plata. ¿Qué era esta logia de Lautaro que se había formado además en Europa y cuya germen y sus ideas vinieron a Sudamérica? ¿Cuánto de esto es cierto en el sentido de que esa logia o esas logias, Lautaro, sean masónicas de verdad? Tienen elementos masónicos, sin duda, el juramento, por ejemplo, el secreto, pero la finalidad es esencialmente la liberación del territorio de estas naciones, ¿no?, para que alcancen la independencia. O sea, tienen una finalidad inmediata. De ahí una finalidad también conspirativa, ¿no?, y de difundir estas ideas por la libertad y obviamente también información. Esa es la idea también de una logia, aunque no estén supeditadas a un oriente, no vas a encontrar eso, ¿no? Incluso la parte documental es muy difícil. Digamos que sabemos de ellas a través del testimonio que se recogió de Sapiola, por ejemplo, que fue uno de los involucrados, bueno, muchos años después, ¿no?, que recogía sobre cómo se supone que fueron estas logias. Pero no hay mayor evidencia documental. Lo cierto es que en esa época hubieron sociedades patrióticas, sociedades, formas de sociabilidad de tipo masónico, es lo que yo he encontrado. Muchos especialistas coinciden en que los orígenes de la logia Lautaro se remontan a 1797, cuando Francisco Miranda fundó en Londres la logia Gran Reunión Americana y más tarde, en 1807, la logia de los Caballeros Racionales en Cádiz, de la cual derivó la Lautaro. Esta adoptó el nombre del líder mapuche del siglo XVI, que resistió a los españoles. Y cuando se habla de Lautaro, se cree que esta logia que se habría originado en Cádiz, fundada por Francisco Miranda, luego pasa a Buenos Aires, pasa de Buenos Aires a Mendoza, de Mendoza a Santiago, de Santiago a Lima, y se habla de la logia Lautaro como si fuera la misma logia durante todos esos años, cuando lo que mis investigaciones, mis estudios dicen que esta logia va perdiendo poder. La logia que llega a Buenos Aires no es la misma que llega a Santiago de Chile y llega bastante debilitada a Lima, donde se mantiene en 1822. Lo que yo sostengo es que la logia Lautaro era una suerte de protopartido político que tenía ideas y aspiraciones políticas, que tenía formas y ritos masónicos, eso sí, eso es indudable, hay prueba documental de ello, pero no tenía una vinculación con la masonería. Y de hecho algunos personajes, por ejemplo San Martín, el mismo Bolívar, tuvieron nexos con la masonería, pero yo sostengo que más era lo que la masonería confiaba en San Martín que lo que San Martín confiaba en la masonería. De igual forma con Bolívar, es una relación que es intermitente, ¿no? Igual podría decirse con Higgins o con otros personajes de estos procesos emancipadores. En 1812, San Martín partió de España, donde ya se había integrado a la logia Lautaro de Cádiz junto a otros americanos. Con algunos de ellos, como Carlos María Alvear y Martín Sapiola, fundó el mismo año la sección lautariana de Buenos Aires. Las investigaciones más recientes sobre la logia Lautaro sugieren que era una sociedad secreta, más que una logia masónica, ¿no? Diversos testimonios, por ejemplo, de Bartolomé Mitre, hacia la década de 1880, ¿no?, que es una fuente bastante confiable para el caso argentino, subraya claramente de que no era una logia masónica. Y no lo era a pesar de tener algunos ritos, ¿no?, propios de una sociedad secreta, ¿no? Pero no iba más allá de eso, ¿no? Más bien, la logia Lautaro, que se construye poco a poco en Londres y luego en Cádiz, ¿no?, con americanos, cuyo objetivo inicial es incentivar la revolución en América, pues Lautaro fue una sociedad secreta americana con un objetivo definido
y que luego va construyendo sus propios espacios en Buenos Aires, en Chile. Tanto la Iglesia como el Imperio Español se habían declarado enemigos de la masonería y de cualquier logia. En el siglo XVIII se emitieron 2 bulas que prohibían su existencia y excomulgaban a sus miembros. Y además, el rey Fernando VI ordenó perseguirlas. Por ello, tanto la masonería como la logia Lautaro debían mantenerse en la clandestinidad. En las constituciones de Lautaro, halladas por Vicuña Maquena, se advertía expresamente que todo hermano que revele el secreto de la existencia de la logia, ya sea por palabras o señales, será reo de muerte por los medios que se halle conveniente. Hay un intento de recomponer Lautaro. Aquí a Lima llegan una logia muy pequeña, una logia de 5 o 6 oficiales, que no es para nada la logia poderosa que existía en Mendoza, no es para nada la logia poderosa que existía en Buenos Aires, que sí, en Buenos Aires se llega a tomar decisiones sobre los mandos políticos y militares. Aquí Lautaro llega debilitada, como una suerte de sostén de San Martín, pero no en el grado que había antiguamente, ¿no? En Santiago, ni siquiera en Mendoza. Es una logia bastante débil que está acompañando a San Martín, ofreciéndole de alguna manera un respaldo. Pero no pues, es capaz de intervenir sobre sus decisiones. Llega aquí hasta 1822 y luego con la salida de San Martín en septiembre de 1822 termina por diluirse. Empiezan los debates intensos de monarquistas, republicanos o incluso cada uno siguiendo a caudillos, etc. Lo mismo en Chile. De modo que cuando ya llega al Perú es una organización agónica, y que, según los estudios, pues en los primeros debates muy locales, ¿no? En la manera como San Martín va estructurando el protectorado, finalmente deja de tener importancia, ¿no? De modo que no podemos relacionar al estado actual de las investigaciones a Lautaro con cualquier gran logia masónica que se haya construido, ¿no? Una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc. Resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento, a fin de presentarle nuestros servicios en la lucha. Varios años después de la independencia, el general San Martín escribía algunas cartas a varios políticos latinoamericanos de entonces. Por ejemplo, en 1848 mantenía correspondencia nada menos que con Ramón Castilla. Y en estas cartas, con contenido autobiográfico, nos enteramos de que las logias iniciáticas como la Lautaro fueron formadas por americanos residentes en Europa que tenían ideales independentistas. Y fueron ellos quienes tejieron estas redes que luego le dieron forma a los proyectos independentistas en toda América del Sur. La Iglesia ha tenido una relación también con los procesos independentistas en las naciones, una relación a veces ambigua, ¿no? Algunos, como tú dices, muy desde el lado monárquico, otros sí jurando libertades, pero entonces también se convierte, al ser una sociedad deísta, por ejemplo, como lo has definido tú, la masonería, se convierte en cierto rival de la Iglesia. La encíclica In Eminenti de 1738, de hecho, condena a la masonería
y también la de 1751, que es otra bula papal, también condena la masonería y excomulga a todo aquel que la practique. Inclusive con León XIII, ya en el siglo XIX, también hay una condena muy abierta y crítica muy fuerte a la masonería y a todos otros, a toda cualquier doctrina que practique el racionalismo o que critique a la Iglesia. Y eso tiene que ver, en el caso ya peruano, ¿no? Primero, veamos que hay una crítica muy fuerte y temor a la expansión de las ideas de la Revolución Francesa. Se adjudica, incluso hay una famosa leyenda negra sobre la conspiración masónica, que no tiene mucho sustento en la realidad, pero sí es importante señalar que sí hubo logias masónicas involucradas dentro de este proceso, como muchas otras asociaciones. O sea, la vida asociativa era un hervor en todo el periodo ilustrado para el caso de Francia, ¿no? Y durante el proceso revolucionario también. Entonces, desde las monarquías que estaban en contra del proceso revolucionario, se adoptaron mucho, por ejemplo, los discursos del abate Barrés, yo recuerdo mucho, y esto era, pues, esta idea de la conspiración, esta suerte de paranoia, ¿no? De lo que los masones van a hacer la revolución y están conspirando, porque son sociedades secretas. Es bien sabido que San Martín era un católico practicante. De hecho, incluso se casó por la Iglesia. La relación entre masonería y religión siempre ha sido motivo de controversia. Sin embargo, desde los inicios de la masonería especulativa, la creencia en un ser superior siempre ha sido un elemento central. Por ejemplo, en las constituciones de Anderson de 1723 se dice literalmente que un masón nunca será un estúpido ateo o un libertino irreligioso. De ahí la idea del gran arquitecto del universo, cuyas siglas están presentes en las logias y los templos masónicos. Se dice también por eso que la masonería es deísta, es decir, que respeta la creencia individual de cada persona en materias religiosas, pero exige, sí, la creencia en un ser divino, ordenador del universo, en las leyes espirituales que nos rigen. Algunas teorías de la conspiración acusan a la logia Lautaro de extrema crueldad contra sus enemigos realistas. Sin embargo, aunque hubo excesos propios de la guerra, también se permitió la huida de los derrotados y no fueron raras las conferencias de tregua. Cuando Monteagudo decide expulsar a miles de españoles, los embarca, muchos de ellos mueren en alta mar, ahí hay una crueldad innegable. Pero de ahí atribuirle a la masonería o a las logias ese tipo de crueldades hay una distancia. Yo pienso que más se trató de decisiones políticas que toma el propio Monteagudo en el convencimiento de que los españoles tenían que salir de aquí. Y lo justifica en las memorias que escribe un año más tarde, en la justificación de sus acciones, él describe por qué toma esas decisiones. Ahora, de que hubo crueldad, efectivamente hubo crueldad. Entonces, eso nos sirve sirvió a una cierta historiografía para tejer una leyenda negra, decir pues que los masones eran excesivamente crueles. Así como existe una leyenda antimasónica que les atribuye crueldades, la logia mantiene su propia memoria histórica. Paradójicamente coincide con sus críticos en que Lautaro fue una logia masónica, pero los masones subrayan positivamente su papel progresista en la gesta de la independencia latinoamericana. En 1789 viene a fundarse la Gran Reunión Americana en Londres, que tiene su correlato luego en París. Y estas, la de París, forman las logias Lautaro a pedido de O'Higgins. O'Higgins y demás libertadores formados en estas logias, tanto de Londres como de Madrid, salen huyendo cuando el rey absolutista, luego de la Constitución de Cádiz, logra recuperar el poder y se quita la careta de demócrata y se vuelve nuevamente un tirano como lo había sido siempre. De allí huyen los libertadores y llegan a América con la clara idea de las logias
lautarinas o logias de Lautaro. ¿Cuáles o qué significan estas logias de Lautaro? Logias operativas que tienen un fin específico, que era la libertad de América. No querramos pedirles a las logias lautarinas que tengan libros de actas, que inicien, adelanten o exalten, hagan aniversarios, no. Eran una logia, reunión de masones con un propósito, que era sacar al Imperio Español de Sudamérica. Si hablamos de Bolívar, todas hemos hablado que hay evidencias estrictas que sí fue iniciado, ¿no? Quizás su gran maestro, ¿no? Francisco de Miranda, o su influencia mayor, porque su maestro Simón Rodríguez, que me imagino que también haya influido en eso, tiene una iniciación en la masonería, pero después hay un cambio de visión, ¿no? Bueno, es muy probable que Miranda también ha tenido este tipo de pertenencia a la masonería. Recordemos que Miranda vive en Inglaterra, para empezar, donde las logias masónicas eran algo muy popular. También Miranda había vivido en Francia, llega hasta Rusia, en fin, tiene una serie, un itinerario de vida fantástico. Robertson, me parece que es uno de sus biógrafos, lo describe muy bien. Y además, Miranda es el que sí tenía la idea más clara de cómo podría ser este proceso de la independencia. Y efectivamente se afirma que Bolívar sí fue iniciado en una logia francesa, pero posteriormente Bolívar, que es el rey de las contradicciones, también prohibió las logias masónicas en su momento. El historiador español Juan Antonio Ferrer señala que Bolívar es uno de los pocos libertadores de América cuya condición masónica está documentada, concretamente en la logia San Alejandro de Escocia de Francia. Un acta de 1806 acredita su paso de aprendiz a compañero. Sin embargo, el propio Ferrer advierte que Bolívar pronto perdió interés por la logia y, de hecho, el 8 de noviembre de 1828 prohibió todas las sociedades secretas, incluyendo la masonería. Probablemente creo que es muy diferente el primer Bolívar, ¿no? Que no está ejecutando el poder, al Bolívar que además ha sido duramente perseguido con múltiples actos de intentos de asesinato, ¿no? Entonces, y que además ya tiene muchos enemigos de aquellos que en su momento habían colaborado con él. Entonces recuerda que siempre el único con el cual él se mantiene fiel, porque lo reconoce, es a Sucre. Entonces el libertador habría prohibido las sociedades secretas por temor a que pudieran conspirar contra él. Según la interpretación masónica de la historia, Bolívar se apartó de los ideales libertarios y por ello terminó prohibiendo las logias. Masón fue Bolívar toda su vida, hasta que reniega de la masonería. ¿Cuándo? Cuando pretende hacerse dictador en el Perú y José Faustino Sánchez Carrión lo rechaza, lo repele y señala que el Perú no va a admitir más dictadores. Las acusaciones de antipatriotismo, anticatolicismo u ocultismo forman parte de la llamada leyenda negra contra los masones, difundida en diversos discursos históricos. No obstante, la mayoría de historiadores profesionales coincide en que tales señalamientos carecen de respaldo en investigaciones serias. Las teorías conspirativas en torno a la masonería me parece que hay que ubicarlo dentro de la construcción de teorías que tratan de entender cómo se dio el proceso de modernidad en Occidente y en el Perú, y el rol que tuvieron pues ciertos grupos, ¿no?, definidos. Uno de ellos son los masones. Y entonces desde ese punto de vista, la masonería sirve muy bien
para construir la identidad, ¿no? La identidad de aquellos que rechazan, ¿no?, ese mundo moderno y sus diversas características, pero también hay que decirlo, ¿no?, sirve para justificar también a los grupos modernos, como en este caso la masonería, ¿no? Entonces, ambos se retroalimentan, ¿no? Eventos históricos controversiales, como las conferencias de Punchauca en junio de 1821, donde San Martín y el virrey José de la Serna acordaron un breve armisticio, o la entrevista de Guayaquil en julio de 1822 entre San Martín y Bolívar, alimentan el debate sobre el papel de la masonería, pues se sostiene que sus protagonistas habrían sido miembros de ella. La Serna era o habría tenido vinculaciones con la masonería igual que San Martín. Entonces, hay sí cierta base que nos permite pensar que ambos tenían nexos con la masonería, pero de ahí a decir que la masonería decide Punchauca, desde ahí a decir que la conferencia de Guayaquil es una tenida masónica, como en un momento lo sostuvo el español Ricardo de la Cierva, hay mucha distancia. Entonces es aventurado decir eso. Más son factores políticos, más son factores militares que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo militar no se tiene en cuenta mucho aquí, ¿no? En Punchauca lo que se buscaba básicamente de ambos lados era ganar tiempo. Entonces es mucho más fácil lanzarnos un discurso donde decimos que la masonería decidió, que la masonería tomó ciertos acuerdos. Es mucho más fácil lanzar ese discurso que ponerse a analizar los aspectos militares y los aspectos políticos que son los que predominan en ambos casos, ¿no? Desde la propia masonería se sostiene que el armisticio de Punchauca fue posible gracias a que San Martín y la Serna compartían la condición de hermanos francmasones. En cuanto a la entrevista de Guayaquil, lo tratado allí permanecería dentro de los llamados secretos masónicos. En Punchauca, el masón La Serna recibe apoyo de masones y el masón La Serna era liberal. Cumplía las órdenes del rey, pero en el fondo él era un hombre de avanzada, era un liberal que le da el golpe al virrey Pezuela en ese momento. Entonces, esa es la actividad de ese momento de la francmasonería. La francmasonería se distingue, entre otros temas, por guardar secreto absoluto de algunas cosas. El secretismo con que Bolívar y San Martín, dos hermanos masones, se reúnen y tratan, nunca ha sido roto, no se sabe lo que dijeron. La frase esa es que en un mismo firmamento no pueden haber dos soles, es más inventada que real, porque el diálogo exacto y las razones por las que San Martín se retira solo pueden ser supuestas más que exactas. Y la suposición es que San Martín tenía menos apoyo económico, menos ejército que Bolívar, que sí lo tenía. Mucho se ha especulado también sobre la batalla de Ayacucho. La historiografía profesional descarta que su desenlace haya estado previamente pactado debido a la pertenencia de los oficiales de ambos bandos a la masonería, como sugieren ciertas teorías conspirativas. Incluso para los propios masones, formar parte de una logia no exime a un militar de combatir con valentía en defensa de su patria. En las guerras han habido siempre masones de ambos bandos y han peleado en la forma más leal a su patria. Y la forma leal en que la Serna y los demás hermanos masones que estaban en las filas realistas es encomiable. Lo propio hicieron los patriotas en el lado de San Martín, en Bolívar y Sucre en su momento también. No hay contraposición en que haya sido liberal o masón y que haya cumplido las órdenes de España. Cierta mirada también a la masonería, sobre todo miradas más conspirativas, digamos, que la masonería es el germen fundamental de la consecución de las libertades en esa parte del mundo y que sin la masonería pues esto no se habría aglutinado.
¿Y qué hay de cierto? ¿Cuál es la mirada? Aunque ya lo hemos tocado un poquito, la mirada de la historiografía, ¿no? ¿Qué es lo que se opina acerca de esto? Bueno, existieron una serie de publicaciones contra la masonería. Una vez ocurrida la Revolución Francesa. Recuerda que te mencioné el famoso Abate Barrés, ¿no? Entonces, y se argumentaba que la masonería era pues la culpable de y uno de los detonantes por el hecho de estas sociedades secretas, conspirativas, ¿no? De esta ocurrencia, esta revolución que había causado tanta muerte, especialmente del periodo del terror. Y obviamente las monarquías vecinas, ¿no? Especialmente la española, ¿no? Bueno, la austriaca, en fin, habían difundido esta idea de la masonería como una sociedad conspirativa, como una red incluso, ¿no? Una organización transnacional. Habrá específicamente destinadas a generar revolución, Exacto. a destruir a la Iglesia Católica. Exacto, exacto. Bueno, lo cierto es que la masonería no tuvo ese poder, ¿no? Como se señala. Sin embargo, como por su multiplicidad, para empezar, ya hemos explicado un poco que no hay una sola posición política dentro de este tipo de organizaciones o formas de sociabilidad. Hay múltiples formas y son útiles para las cuestiones que se estén discutiendo en cada nación. La francmasonería ha tenido siempre dos contrarios, y trato de evitar la palabra enemigos, que son el poder y la Iglesia conservadora. Nosotros pregonamos la absoluta igualdad. No nos importa que venga un soldado y un general. Los dos entran al mismo nivel, se sientan juntos y cumplen los deberes de su grado y los deberes de su oficio. Cuando así vieron los reyes, nos tuvieron un recelo. Cuando así vieron las oligarquías religiosas, fue exactamente igual, porque no podía ser que un judío tuviera igual capacidad de sentarse y gobernar una logia como lo tenía un cristiano o un musulmán. Yo les pido ver el escudo de la Gran Logia de Israel. Tiene una estrella de David, tiene una cruz y tiene una media luna. Para nosotros todos somos iguales y todos somos hijos del gran arquitecto del universo. Aún quedan muchos debates históricos por explorar y hoy nos hemos detenido en uno de los más comentados: la participación de las logias y la masonería en los procesos de independencia. Como hemos visto, existen posturas diversas, desde los historiadores que matizan el papel de las logias hasta la tradición masónica que reivindica un rol protagónico, pasando por las teorías de conspiración que hablan de complots en las sombras. Una conclusión clara de este episodio es que para formarse una opinión propia es necesario leer e investigar. Y eso es precisamente lo que seguiremos haciendo. Así que nos vemos a la próxima.